Son ya las 7 de la mañana con 41, tiempo de recibir en esta mesa informativa al ingeniero Roberto Aspiazu de Comité Empresarial, a quien le agradecemos por la Cámara de Energía la del Ecuador. Cámara de Energía del Ecuador, perdón, corrijo, Cámara de Energía del Ecuador. Le agradezco por su tiempo, Roberto. Lo hemos invitado para analizar los anuncios presidenciales con el que se inauguró la nueva portavoz del Gobierno Nacional, la señora Carolina Jaramillo. Y este anuncio pasa por una tarifa eléctrica, una tasa minera, auditorías a CENEL, SELEC, Petroecuador, entre otras. El diésel de los pesqueros. El diésel a los pesqueros, el subsidio, perdón, a la eliminación, en fin. ¿Cómo mira usted desde la parte energética todo este tipo de anuncio presidencial? Lo primero que diría es que fue un anuncio no de la nueva vocera, sino de un gobierno que se reinaugura y que necesitaba dar señales de que el país necesita un ajuste de carácter económico, institucional, y en esa línea yo entiendo que van este paquete de medidas que ha sido anunciado. Usted sabe bien que durante el periodo de apagones del año pasado discutimos repetidamente la situación del sector eléctrico y destacamos que funcionaba con un déficit en lo que tiene que ver con el régimen tarifario, y ahora se ha procedido a hacer un ajuste en lo que tiene que ver con el segmento industrial, el de gran consumo y el de mediano consumo, con incrementos que fluctúan entre 23 y 29% para tener un referente, y que van en línea también de los costos que ha tenido que asumir el gobierno, el presupuesto general del Estado, a propósito de las inversiones que se han tenido que realizar para disponer de mayor energía en firme, nuevas plantas termoeléctricas, la compra realizada a Colombia, que de acuerdo a la resolución que se publicó, dando la referencia, pues ahí se invirtió el año pasado 183 millones de dólares. Entonces tiene que generarse de alguna manera una compensación económica, y mismo así, reitero, en la resolución correspondiente indica que para el régimen tarifario de 2025 se espera igual un déficit en el orden de 600 millones de dólares, es decir, que eso va a tener que ser cubierto por el Ministerio de Economía y Finanzas a través del presupuesto general del ¿Es Estado. correcto entonces la toma de estas decisiones? Sí, bueno, no ha quedado otra alternativa. Siempre hemos hablado de la necesidad de ir racionalizando y focalizando subsidios, y va en la misma línea del diésel, tanto premium como diésel 2 que utiliza el sector pesquero, con montos de subsidios que por lo menos este año ya no se están dando porque el precio internacional del petróleo ha bajado, y un subsidio que llegó a estar por galón de diésel en 1,16 dólares por galón, este momento están en 75 centavos, para tener un referente. No es lo mismo el subsidio del año pasado respecto al actual, pero independientemente de eso, yo pienso que el sector pesquero va a encajar el golpe, y en definitiva lo que está pidiendo es tener libertad de importación de diésel, que no se le cobre el impuesto a la salida de divisas para no encarecer innecesariamente el combustible, porque hay la queja de que el diésel que entrega Petroecuador no es de la debida calidad, lo cual es cierto. En Ecuador en general los derivados ligeros que utilizamos en el país no cumplen con los estándares internacionales, y creo que es momento de eso también ponerlo en el debate. Si bien es cierto, estas medidas pueden ser acertadas, pero como usted dice, ingeniero, va a haber un golpe. ¿Cómo amortiguar ese golpe para los industriales? Bueno, va a costar más la energía para los industriales, pero en definitiva, pues eso ya lo sabíamos de antemano, que tarde o temprano el sistema no iba a aguantar por la magnitud de los subsidios que estábamos hablando. Para el año pasado y años anteriores, en donde se ha mantenido el mismo régimen tarifario, la estimación a ojo de buen cubero es que ese subsidio era de alrededor de 1.000 millones de dólares. Ahora se lo está recortando, pero hay que tomar en cuenta lo que ha pasado también el año pasado, en el sentido de que finalmente, como tuvimos que importar energía de Colombia para suplir el déficit, esa es una energía cara. En la medida que nos entregan energía termoeléctrica, cuesta entre 33 y 37 centavos de dólar el kilovatio hora. Si nos entregan energía hidroeléctrica, ese valor fluctúa entre 8 o 9 centavos, pero sacando el ponderado,
El año pasado nos entregaron más energía termoeléctrica que hidroeléctrica, entonces esa es una energía cara. Y en el caso de los industriales, muchos han tenido que comprar grupos electrógenos. Tanto la gran industria como la mediana industria, básicamente porque el periodo de apagones fue muy largo. El hecho mismo de que diariamente había apagones de 10, 12, 14 horas y que los programas de corte no se cumplían debidamente por la irregularidad del funcionamiento de las propias hidroeléctricas abocadas a una circunstancia de poco caudal de agua. Entonces, de modo propio, ya han experimentado el hecho de no tener energía, que finalmente es la energía más cara. Actualmente, pues si se produce una situación de contingencia de esa naturaleza, muchas industrias del país ya van a tener su capacidad de generar autónomamente. Transparentar todo significa también, de acuerdo al anuncio presidencial, es que se hagan auditorías a las empresas públicas como CENEL y Petroecuador. ¿Es correcto? Es correcto, y eso ha debido hacerse hace mucho tiempo, y en buena hora que hay la decisión política y que se anuncia esto públicamente desde el punto de vista que va a suponer un pronunciamiento sujeto a rendición de cuentas. ¿En qué nos beneficia auditorías? 6 meses. No, porque transparenta, por ejemplo, el cruce de cuentas que regularmente hay entre Petroecuador y SELEC, porque Petroecuador le entrega a SELEC combustible subsidiado, diésel, fuel oil, y entendemos que en este momento la cuenta el día de ayer estaba como en 490 millones de dólares de deuda. Eso, repito, tiene que transparentarse para que el sistema funcione debidamente sin esos agujeros negros, por decirlo de alguna manera. Sin cuentas claras, caldo de cultivo para la corrupción. Eso es también un aspecto que tiene que verse a través de la auditoría, porque creo que eso va a revelar muchas ineficiencias que existen en las empresas públicas y que no se revelan porque sencillamente no conviene. Es decir, lo fundamental también es que tiene que haber un compromiso de que esas auditorías finalmente van a ser de conocimiento interno por parte de los respectivos directorios donde está ahora el presidente de la República, pero con el compromiso de que esas auditorías también van a ser de conocimiento público. Pero ¿qué tan real pueden ser estas auditorías? Porque se habla de que se está haciendo el contacto, ¿no?, con 3 auditoras internacionales muy prestigiosas. Sí, pero eso es viejo. Esto viene dando la vuelta hace años. O sea, no es nuevo. Inclusive se han negado a hacerlo. Entiendo que así es, pero conozco que hay soporte también de los organismos multilaterales para financiar estas auditorías, ayudar al gobierno de esa manera, pero creo que de ese modo nosotros vamos a tener una película mucho más clara de estas disfuncionalidades por los esquemas del subsidio que atraviesan a estas instituciones públicas. Y creo que más adelante también se tiene en consideración contratar una consultoría para sincerar los costos de energía eléctrica en el Ecuador, porque como funciona en condición de monopolio, no tenemos una idea cabal si esos son los costos que corresponden si el mercado funcionara de una manera abierta. Y eso aplica tanto a generación como a distribución, transmisión. Ahora, ¿en qué medida también se va a afrontar el estiaje que vendrá en este año? Bueno, desde el gobierno se anuncia que no habrá definitivamente apagones, ¿no? Pero ¿qué tanto estamos realmente preparados para aquello? Bueno, lo primero SENACE dijo ya hace cerca de 2 meses que la estimación de lo que necesitamos de energía en firme para afrontar un eventual estiaje a partir de septiembre del presente año es 430 megavatios, que es más o menos la energía que nos entrega Colombia, que puede llegar a hasta unos 450 megavatios al día, hablando de potencia, ¿no es cierto? Entonces, eso supone que las contrataciones de la segunda ronda de emergencia que se cayó en enero del presente año tiene que ser retomada. Y es la razón por la cual hace pocos días se lanzó un concurso en lo que tiene que ver con el alquiler de 260 megavatios para una planta en Pascuales. De manera tal de que eso significa que estamos caminando en esa dirección. Desde mi punto de vista, eso debió haberse hecho inmediatamente después que se cayó en enero la licitación, básicamente porque la empresa adjudicada con un paquete de 532 megavatios que se llama Whirling, pues eso
digo, debió haberse retomado inmediatamente para en este momento no andar ya con los tiempos al apuro, porque estamos junio y esa energía en firme se va a requerir en septiembre. Pero hay procesos que están en camino, pero con retrasos ya muy preocupantes. Bueno, en el caso de las contrataciones primeras, tanto la de Progen como de la Austral, que es un paquete de 241 megavatios, es público, que han tenido problemas. En el primer caso, lo de Progen son 150 megavatios que debieron entregarse en noviembre del año pasado, tanto en Quevedo como en Salitral, si mal no recuerdo, y la otra planta de 91 megavatios de Austral en Esmeraldas, que entiendo que todavía no llegan todos los generadores, todavía faltan unos pocos por venir. Y ese proyecto en particular tiene problemas porque necesita de transformadores para la conexión a la línea de alta transmisión. Se han venido aplicando a estas empresas las multas que corresponden conforme al contrato por los atrasos, y no sabemos exactamente cómo se va a manejar eso hacia el futuro el momento que se practique la auditoría de la Contraloría General del Estado, que entiendo que ya está detrás de eso. Es decir, allá hay un problema en el sentido de que no tenemos la garantía del 100% de que estas plantas van a estar listas hasta agosto. Ojalá que sea así. Por lo menos el Ministerio de Energía y Finanzas ha anunciado de que esto está caminando y ojalá que contemos con esa energía porque nos va a hacer falta. Con la aplicación de este anuncio presidencial, ¿cuál sería el futuro, por ejemplo, del sector petrolero? Bueno, saquémosle un poquito del contexto, porque ya hemos comentado los temas específicos de los subsidios, pero ahí la clave del sector petrolero es que hay que definir el rol de Petroecuador, porque está en la centralidad de la industria petrolera, de hecho produce el 80% de lo que en este momento, valga la redundancia, está produciendo el país, el 20% restante es de las empresas privadas. ¿Definir el rol principal o la política pública? El rol y la política pública desde el punto de vista de que se habla de fortalecer Petroecuador, pero nosotros nos preguntamos con qué recursos y cuál es la evaluación que se hace del trabajo que viene haciendo Petroecuador, por ejemplo, en los 22 campos que opera, porque hay otros campos que están en manos de las empresas privadas a través de contratos de concesión con el Ministerio de Energía y Minas, 14 en total, otra veintena de bloques para redondear números, pero la principal preocupación nuestra como Cámara es cómo están rindiendo esos bloques que explota Petroecuador. ¿Cuáles son los programas que tiene, por ejemplo, para hacer exploración nueva y recuperar reservas? Y evidentemente, pues estamos al tanto de que la empresa estatal no tiene los recursos para invertir. Entonces, lo que correspondería hacer es hacer una evaluación de cómo viene operando Petroecuador esos campos y aquellos que no los venga haciendo de manera eficiente, pues licitarlos. Eso es lo que indica la más elemental lógica. También hay un problema generalizado de obsolescencia de la infraestructura que tiene a cargo. Por ejemplo, el oleoducto transecuatoriano, lo que acaba de suceder a finales de marzo de este año del derrame en Esmeraldas, básicamente obedece que se produjo un deslave y como es una tubería antigua, tiene válvulas manuales. Entonces, el derrame que se produjo de 26.000 barriles fue básicamente porque no hay la tecnología automática de cuando se produce exactamente una falla de presión. El OCP sí tiene, por ejemplo, esos dispositivos. Entonces, eso marca la diferencia respecto a un problema que es cierto y que lo acabamos de ver nuevamente con el estallido y la quema de parte de las facilidades de la refinería de Esmeraldas, que ha determinado que se paralice durante mes y medio, con todas las complicaciones que eso supone en términos de presionar una mayor importación de derivados ligeros para el consumo nacional. Pero, insisto, esto revela que es infraestructura obsoleta, y no solamente la refinería de Esmeraldas, sino igualmente la refinería
de La Libertad y la refinería de Shushufindi, que son refinerías que también funcionan con tecnología, en un caso de los años 60, en el otro caso una refinería que data de finales de los años 80 del siglo pasado. Con ausencia económica, el camino, dice usted, es la concesión, pero ¿cómo hacemos una concesión eficiente si ya tenemos una experiencia de la caída de... a hacer lo que hace bien y no procure hacer más de lo que no está haciendo bien para que el sistema petrolero del país, tanto en lo que denominan upstream o producción, el transporte y refinación verdaderamente funcione con resultados y no estemos con estos problemas de que hoy por hoy, por ejemplo, en el caso de refinación, estemos obligados a importar 170.000 barriles por día, con una capacidad de refinación en el país más o menos equivalente, pero con el problema de que las refinerías en este momento producen la mitad de residuos, es decir, no pueden producir todo derivado ligero por la calidad del crudo que ingresa, que en muchos casos es crudo pesado, y eso determina de que nuestras refinerías al momento no sean tan eficientes en términos de producir los combustibles que el país está necesitando, y vuelvo, con los estándares internacionales que el consumidor ecuatoriano se merece. Habría que trabajar también en exploración petrolera, que no se ha hecho. Sí, hace muchos años que no se hace exploración petrolera. Es necesario recuperar reservas, hay expectativas favorables, hay apetito de inversión. El Viceministerio de Hidrocarburos, por ejemplo, está con la idea de que en la renovación de los contratos de prestación de servicios se incluya la necesidad de hacer pozos de exploración. Para que usted tenga un referente, en este momento en Ecuador el distrito amazónico petrolero está funcionando con apenas 8 taladros. No deberíamos tener menos de 30 taladros para sostener la producción. Esa es una de las razones por que la producción tiende a decrecer, porque los pozos o los campos son viejos y la producción tiende a declinar, y la única forma como vamos a recuperar niveles de producción va a ser en base al descubrimiento de nuevas estructuras, en base a pozos de exploración. ¿Y eso es viable en qué plazo? Relativamente pronto, o sea, yo pienso que es muy importante, por ejemplo, poner en vigencia contratos que se han venido renegociando, tanto por parte de Petroecuador como del Ministerio de Energía y Minas desde hace más de un año, y esos contratos no se terminan de cerrar por distintos motivos. Por ejemplo, en el caso del Ministerio son 7 contratos que no están cerrados. En el caso de Petroecuador, otros 7 contratos. O sea, ahí nomás sumas tú una inversión de 1.300 millones de dólares. Entonces, obviamente, si les metes 1.300 millones de dólares a los campos petroleros, tú vas a lograr mejorar los niveles de producción, que ese es el propósito. Vas a hacer perforación exploratoria y creo que de esa manera vamos a poder avanzar. Insisto, creo que es importante esto que mencionaba hace un momento, que en los contratos de participación de servicios se llegue a un arreglo para que las operadoras hagan pozos de exploración y podamos encontrar nuevas reservas, que previsiblemente las hay, pero hay que trabajarlas. Con eso me quedo, Roberto. Le agradezco por su tiempo, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador, 8 en punto de la mañana, nuestro editorial.